¿Qué es lo que me falta agregarles? Les comentaba, la exposición o video resumen. Las sesiones pasadas han hecho video resumen. En esta unidad van a hacer una breve exposición, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Van a tener que hacer una exposición en cualquier software que ustedes quieran, llámense PowerPoint, llámense Prezi, llámense Genial, llámense cualquier otro que ustedes tengan en la mente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a realizar? Van a colocar qué son los dispositivos de capa física, cuáles son los dispositivos de capa física, algo que estuvimos investigando en la parte de tareas, ¿de acuerdo? Entonces, dispositivos de capa física, características, alguna imagen ilustrativa y el rango de precios que ustedes pueden encontrar, ¿de acuerdo? Además de algo interesante que puedan incluir ustedes todavía, de dispositivos de capa física, dispositivos de capa de enlace, dispositivos de capa de red y dispositivos de capas superiores, ¿de acuerdo? Entonces, en base a lo que nosotros estuvimos viendo en sesión, en base a lo que ustedes estuvieron realizando de su cuadro comparativo, también se puede complementar esta exposición. ¿De acuerdo? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí lo estamos escuchando. Ok, bien. Entonces, eso es lo que estaríamos avanzando. Y déjenme colocarle de una vez estas tareas, déjenme las creo, antes de iniciar con lo demás, mientras incluyo sus demás compañeros. Vale, se los estoy colocando cómo realizar una presentación en PowerPoint, Genial y Prezi y cualquier software que se los permita. Incluir los temas de la unidad 3 con ejemplos y teoría, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo con ejemplos? Bueno, pues coloco una imagen, un ejemplo de qué es un hub, de qué es un dispositivo de capa física, qué es un dispositivo de capa de enlace, la teoría, por qué es que trabaja en la capa de enlace, por qué trabaja en la capa de red, por qué trabaja en X capa, ¿no? Entonces, esa es la parte que quiero, ¿de acuerdo? Teoría y los costos aproximados, ¿de acuerdo? Que eso ya ustedes lo investigaron. Recuerden que hicieron un cuadro comparativo. Déjenme se los voy colocando y esto tiene déjenme ver, y esto estaría venciendo para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Es decir, se las dejaría habilitada para el siguiente déjenme ver, estamos a 11. Ok, tendrían para subirla hasta el domingo todavía, les voy a dejar habilitado hasta el domingo, ¿de acuerdo? Es decir, para yo poder revisar el día lunes, ¿sale? Entonces, pudieran subir máximo el domingo por la tarde, ¿de acuerdo? No se esperen hasta la última fecha, háganlo pues antes. Entonces ya está esta parte de la presentación. Va a ser en esta ocasión, en lugar de su video resumen, y su examen se los estaría habilitando para el día, déjenme ver qué fechas les dije que teníamos que pudieran ser sus evaluaciones. Se los dejaría habilitado para el día viernes su examen, ¿sale?
Me abro la plataforma para poder habilitar su examen. Un minuto en lo que abre. Abriré un minutito y les coloco la fecha para que ya quede el viernes. Ahorita el viernes, ¿qué fecha es? Su examen quedaría habilitado para el viernes 14 de mayo, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje tiene su examen? ¿Sí me escuchan? Vale 30. Ok, 30. Entonces va a quedar habilitado desde el viernes 14 de mayo, desde las 7 de la mañana hasta el viernes 14 de mayo a las 11:59 de la noche. ¿De acuerdo? Recuerden, solamente lo pueden realizar una vez. Ok, entonces ya está habilitado su examen de la unidad número 3. ¿De acuerdo? Déjenme les creo su tarea para que suban su evidencia, ¿de acuerdo? Y es evidencia de evaluación. ¿De acuerdo? Recuerden que ahí tienen que subir captura de pantalla de su calificación obtenida en donde se alcanza a ver su nombre. Le van a subir captura de pantalla de los resultados que obtengan de la plataforma de Schoology. Aquí sí les pido que suban su captura de pantalla, suban su evidencia, por favor. ¿De acuerdo? Y esta tarea también se las dejaría entonces para el viernes 14 de mayo. ¿De acuerdo? Termina a la misma hora que su examen. ¿Qué otra cosa me gustaría habilitarles? Déjenme ver acá el chat, creo que alguien me está escribiendo. Ok, Retana Álvarez José Manuel y Reyes Gutiérrez Omar. Ok, ya registraron su asistencia de los compañeros. Es que tengo cerrada la lista de asistencia. Ahorita lo verifico. Bien, entonces recuerdan que también les había dicho que voy a tomar en cuenta las calificaciones de sus exámenes, en este caso de los 3 módulos que ya se habilitaron del apartado de NetACAD. ¿Vale? Entonces tomo en cuenta la calificación que ustedes también obtuvieron para su evaluación. Es decir, para esta unidad voy a tomar la mitad en cuestión del porcentaje de lo que ustedes obtengan en la plataforma de Schoology y voy a tomar la mitad de la calificación que ustedes obtuvieron en las 3 evaluaciones de la plataforma de NetACAD o la plataforma de Cisco. ¿Sale? Se supondría que hasta el momento ustedes ya tendrían que tener, déjenme inicio sesión.
La última semana íbamos en la... Denme un minutito. Déjenme entrar. ¿Cuál es el último capítulo que leyeron? El 10. Ah, no, de hecho llevan en el 11 con el de la semana pasada. Digamos que hasta la semana pasada deberían de haber leído ya el capítulo 11. Ajá, la semana pasada. Entonces, para esta semana sería el capítulo 12, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme les coloco su tarea hasta el capítulo 12, ¿de acuerdo? La última que subieron, los 10 y 11, porque creo que déjenme ver si ya, déjenme regreso. Vamos a esta. Déjenme ver cuál es la última tarea que ustedes subieron. Subieron el capítulo 9 y 10, ¿cierto? Entonces vamos a subir hasta la siguiente semana, que sería el capítulo 11 y el capítulo 12, ¿de acuerdo? Entonces estas tareas se las creo de una vez. Capítulo 11 y 12. Y esta tarea la dejo para, se supondría que para el lunes ya la deberían tener ustedes, ¿de acuerdo? Es más, el capítulo 11 fue la semana pasada, el capítulo 12 lo pueden hacer esta semana, entonces lo dejaría disponible hasta el domingo para revisarlo de igual forma con las tareas de esta unidad. Entonces lo dejamos para el 16 de mayo de este año, ¿de acuerdo? Y listo, entonces ya está su tarea. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden, de la plataforma de Netacat ustedes tienen que ir, pues aproximadamente ya en el capítulo 12, checando qué es lo que vamos realizando. Recuerden, vamos a empezar con las prácticas ahora de la parte de los routers. Y entonces ustedes hasta la siguiente semana todavía tendríamos espacio para, no, todavía no alcanzamos a hacer el otro módulo. Entonces serían 3 módulos los que ya completaron. Dejamos pendiente todavía este otro módulo para que ustedes puedan realizar su evaluación en la plataforma también. Entonces, para esta unidad les decía, tomo los 3 módulos, bueno, las 3 evaluaciones de los módulos que incluyen del 1 al módulo 10, ¿de acuerdo? Déjenme regresar. Recuerden que también puedo ver el tiempo que le han dedicado a la plataforma, entonces, chavos, hay algunos que de plano pues no le han dedicado el tiempo al menos para haber ingresado. Entonces tengo unos que llevan más o menos un mes sin haber entrado a la plataforma. Entonces recuerden, sí tienen que ir tomando en cuenta eso también. Entonces,
Bien, eso sería lo que quedaría pendiente pues para la siguiente, bueno, para esta semana, que es la parte de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, iniciaríamos con los temas de la unidad número 4, ¿de acuerdo? La unidad número 4 habla acerca del cableado estructurado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de cableado estructurado? ¿Qué es el cableado estructurado? Vamos a empezar con este tema, ¿de acuerdo? Va a ser parte de la unidad número 4. Dentro del cableado estructurado, nosotros vamos a encontrar... Un minutito. Ok, dentro del cableado estructurado nosotros vamos a encontrar, eh, pues lo que veníamos viendo también anteriormente, vamos a encontrar normas, vamos a encontrar estándares, vamos a encontrarnos con componentes, herramientas para la instalación, cómo poder identificar distintos equipos, distintos, eh, pues distintas normas, distintos estándares, cómo atender ciertas especificaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en esta unidad vamos a estar buscando, vamos a estar analizando algunos de los estándares del cableado estructurado para poderlos aplicar en una instalación o en una configuración de redes locales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso de aplicarlo, de poder aplicarlo en una red local? El cableado estructurado va a consistir en todo lo que tiene que ver con la forma en la que se colocan los cables, la forma en la que se distribuye, la forma en la que está diseñado. Entonces, digamos que tiene que ver con todo el tendido de cables en el interior de cualquier edificio, cualquier escuela, cualquier casa. ¿De acuerdo? Esto con el propósito de que se puede implantar mediante ese tendido de cables, pues una red de área local, ¿de acuerdo? Generalmente cuando nosotros hacemos una red para las emergencias meteorológicas, cuando nosotros hacemos una red de área local, nosotros utilizamos por lo general, por cuestión de la economía, cuestión de costos, cuestión de distancias, el cable de par trenzado, ¿de acuerdo? Podemos utilizar, hay distintos tipos de cable de par trenzado. Podemos utilizar el UTP, podemos utilizar el STP, podemos utilizar cualquiera de los que nosotros ya habíamos mencionado en unidades pasadas, ¿de acuerdo? Obviamente, pues atendiendo los estándares IEEE del 802.3, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar algún otro medio de comunicación, otro canal de comunicación, por ejemplo, que podamos utilizar cable coaxial, que podemos utilizar fibra óptica, o es más que lo mezclemos hasta cierto punto con una red inalámbrica, ¿sale? Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a ver, bueno, quiénes son las instituciones que nos dicen cuáles son las normas, cuáles son los estándares sobre este cableado estructurado, ¿de acuerdo? ¿Por qué tienen que ver el cableado estructurado? ¿Por qué no hacerlo como yo quiera? Por una simple razón. El hecho de que utilicemos estándares, de que utilicemos algún tipo de protocolo, pues digamos que lo estamos haciendo de una forma universal. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que en cualquier momento de que ustedes implanten una red local en cualquier oficina, en algún edificio, en alguna compañía, o es más, desde la propia casa, en ese momento, cuando llegue otra persona, digamos que va a entender cómo está configurado. ¿Por qué? Porque lo hacemos bajo un estándar, lo hacemos bajo algo que ya está, ¿cómo decirlo? Pues vaya, que ya es conocido universalmente, ¿no? Entonces, esto se incluiría, digamos que tanto los servicios, digamos, que pueden utilizar desde los fabricantes hasta pues la comunicación que va a tener la propia red dentro del edificio, dentro del lugar donde se vaya a colocar. ¿De acuerdo? Dentro de estos protocolos, dentro de esto, pues se establecen los parámetros que van a establecer el cableado, cómo va a estar, por dónde va a pasar, qué características va a tener el cableado, las distancias que va a cubrir. Entonces, es como parte de la instalación de todo un edificio, ¿de acuerdo? Y otro, por ejemplo, otro servicio que también, o los servicios con los que debería estar incluido, pues son las tuberías de agua, las líneas de gas,
las líneas de agua, y entonces también incluye las líneas de datos en cualquier tipo de instalación local. Así como en un, por ejemplo, cuando se hace un plano arquitectónico se trazan, bueno, ¿por dónde va a pasar la tubería de agua, por ejemplo? ¿Por dónde van a pasar las tuberías de gas? ¿Por dónde va a ir la instalación eléctrica? También debería considerarse, o se debe de considerar por dónde van a pasar las líneas de datos, es decir, todos estos, el tipo de cable que nosotros vayamos a utilizar para poder realizar una red de área local. Entonces tiene que ver con el cableado estructurado, ¿de acuerdo? La estructura que va a tener el cableado de una red de área local. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, cuando nosotros decimos cableado estructurado, vamos a hacer referencia a, pues, desde los conectores, los cables, los dispositivos, el modo en que va a ir canalizado, ¿de acuerdo? De forma que, bueno, toda la infraestructura que nosotros tengamos destinada para esa red, digamos que, pues, cumpla con la función. ¿Cuál es su función? Su función va a ser transportar, pues, cualquier tipo de paquetes desde un emisor hasta un receptor, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este cable estructurado, nosotros vamos a tener la combinación de cables de par trenzado, podemos tener fibra óptica, podemos tener cables coaxiales, podemos tener, bueno, aquí ya entramos a un poquito de otros temas que vamos a estar viendo, que lo vamos a poder dividir en cableado horizontal, cableado vertical, ¿de acuerdo? Y estos términos los vamos a encontrar en cualquier libro que nosotros tengamos a la mano o podamos consultar de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? ¿A qué hace referencia un cableado? Por ejemplo, las categorías de cableado creo que ya las habíamos mencionado, ya habíamos visto en un par de ocasiones cuáles son, qué normatividades tienen, las velocidades de transmisión. Entonces también eso se considera desde el diseño de una red. ¿Qué tipo de cable se va a utilizar? ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablábamos de cableado horizontal o cableado vertical, va a ser el cableado o la distribución, bueno, en este caso específicamente para el cableado horizontal, nosotros vamos a encontrar que va a ser el sistema que nosotros vamos a utilizar para distribuir, digamos que los elementos, por ejemplo, de forma horizontal. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una línea horizontal? ¿Sí me siguen escuchando? Hola, hola. Ok, vamos a hacer algo. Ustedes van a empezar a trabajar con esta parte del cableado estructurado. ¿Qué van a realizar? Van a realizar un mapa conceptual que me indique qué es el cableado estructurado, ¿de acuerdo? Incluyendo pues las categorías, incluyendo los tipos de cableado, incluyendo el tipo de cableado horizontal, tipo de cableado vertical, y les voy a dar 20 minutos para que ustedes lo puedan realizar, ¿de acuerdo? Es más, media hora. De aquí a las 12 ustedes ya tienen esa parte del cableado estructurado, ¿de acuerdo? Va a ser la teoría del cableado estructurado, cómo se divide, qué tipos de cable podemos utilizar en un mapa conceptual, pero aquí, bueno, sería más bien en cualquier software, cualquier plataforma que ustedes quieran utilizar algún software especializado, quieran utilizar autoformas, cualquiera de las dos formas es correcta, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con lo que van a realizar? No, Inge. Ok, Inge, entonces, ¿podría repetir lo que dijo? Es que se escuchó entrecortado. ok, van a hacer un mapa conceptual del cableado estructurado, ¿de acuerdo? Considerando desde las categorías de los cables, considerando los tipos de cable que podemos utilizar para un cableado estructurado y los tipos de cableado que se pueden realizar, ¿de acuerdo? Aquí cuando ustedes investiguen esto ya van a encontrar qué organizaciones implantan estas normas y ahorita las vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, les asigno una tarea para que lo suban a las 12, por favor, ¿de acuerdo? Tienen media hora para realizarlo, déjenme ir haciendo para que vayan pudiendo subir eso, ¿de acuerdo? Media hora y continuamos.
Hola, hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí, Ok, ¿ya terminaron? todavía no. Ok. De hecho, ya está la tarea para que la vayan subiendo. Ya tienen ahí la tarea hecha. Mientras, bueno, van terminando, entonces ustedes ya me pueden comentar qué es el cableado estructurado, de qué trata el cableado estructurado. Por cierto, el trabajo que vayan a realizar, súbanlo en PDF, por favor, de preferencia, o lo pueden subir en el formato en el que lo hayan realizado. Por ejemplo, si fue PowerPoint, suban su PowerPoint. Si lo hicieron en Prezi, pueden subir el PDF, pueden descargar su PDF directo. Si lo hacen en Geniali, pueden compartir el link directamente a su presentación. Entonces, ¿para qué? Para poder checar qué es lo que estuvieron realizando, ¿de acuerdo? No me lo envíen como imagen, porque cuando lo acerco para ver todos los datos de lo que hayan realizado, el texto no se aprecia con claridad, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta a la hora de subir su trabajo. Sale. Entonces, mientras ustedes van terminando, continuamos con esta parte del cableado estructurado. Dentro de lo que les estaba comentando hace rato del cableado estructurado, vamos a encontrar pues muchas cuestiones. Por ejemplo, pues algunas de las organizaciones que se dedican a esta parte de las normas del cableado estructurado. Vamos a encontrar el cableado horizontal, el cableado vertical, vamos a encontrar los tipos de cables, del tipo de cable coaxial, cable UTP, fibra óptica, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que pues el cableado estructurado va a diferir en cuestión de las normas de cada país. Vamos a encontrar normas mexicanas, vamos a encontrar normas que como tal ya son un estándar internacional y vamos a encontrar lo que también declaran como las buenas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces ahorita ustedes debieron haber encontrado pues referente a el cableado vertical, el cableado horizontal, ¿de acuerdo? ¿Qué me pueden comentar sobre el cableado horizontal? ¿Para qué se utiliza el cableado horizontal? ¿Para qué se utiliza el cableado vertical? Es el encargado de llevar la información desde el distribuidor de piso hasta los usuarios. ¿Ese cuál es, perdón? Se cortó su audio, creo. Es el horizontal, es el encargado de llevar la información desde el distribuidor de piso hasta los usuarios. Ok, cableado horizontal entonces se va a encargar desde el distribuidor hasta los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso que se extiende desde el distribuidor hasta los usuarios? ¿Qué quiere decir? ¿A qué hace referencia con mencionar cuando menciona el distribuidor? Ustedes llegaron a ir, por ejemplo, a la sala de usuarios, ¿cierto? Ahí donde tenían toda la sala de usuarios, donde ustedes pueden entrar en cualquier momento y se dieron cuenta que en la parte de atrás hay como que un cuarto pues cerrado con cristal, el cual tiene pues muchos equipos de cómputo, equipos de red, ¿cierto? Donde se ven los cables, se ven los racks, es decir, los estantes donde se encuentran pues los switches, los routers. ¿Sí lo llegaron a ver? ¿Sí o no? Déjenme les comparto mi pantalla. Ok, déjenme ver aquí el chat antes. Ok, acá ya nos dicen que sí. Bien, a eso hace referencia esa parte del cableado estructurado, ¿de acuerdo? Déjenme ver dónde lo dejé. Por ejemplo, nosotros ahí encontramos algo similar a lo que les estoy mostrando aquí, ¿de acuerdo?
Nosotros veríamos un site de redes, por ejemplo, hablando de dónde tenemos o cuál es ese, ¿cómo lo mencionó el compañero? Recuérdeme, por favor, otra vez tú que fue País quien lo dijo. Es el encargado de llevar la información desde el distribuidor de piso hasta los usuarios. Desde el distribuidor de piso. Ok, ese distribuidor de piso puede ser de diferentes formas. Puede ser que ese distribuidor de piso sea solamente un equipo, que sea un switch, que sea un router, pero por lo general nosotros lo vamos a encontrar. Déjenme ver si se alcanza a apreciar algo así como esto, ¿de acuerdo? La imagen que nosotros estamos viendo aquí en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un distribuidor de piso, es decir, los equipos de red que van a estar distribuyendo solamente a ese piso. Entonces, por eso lo maneja como cableado horizontal, por el cableado, digamos que lo maneja por un piso. Entonces, el equipo que esté repartiendo ahí, o los equipos en caso de que sean varios, pues van a estar repartiendo hasta la toma del usuario, es decir, hasta donde llegue el servicio al usuario final. ¿Qué característica tiene este cableado horizontal? Este cableado horizontal pues va desde, lo van a conocer como el site, como el armario de telecomunicaciones, como pues de cualquier forma que vean ustedes los equipos. Y lo que van a encontrar en ese armario de telecomunicaciones, en ese site, pues es un rack. El rack es lo que nosotros estamos viendo aquí, la parte negra. Y en cada uno de ellos pues tenemos distintos dispositivos. Podemos tener un router, podemos tener switches. Entonces, dispositivos que nos van a permitir la conectividad entre los equipos. De hecho, lo negro que vemos aquí es el rack, es decir, el estante en donde se encuentra cada uno de los dispositivos y cada uno de los cables que van hacia determinado equipo, pues de un usuario final. ¿Sale? De estos usuarios finales, por ejemplo, les decía, puede ser un switch, puede ser un router, y pues los rack que nosotros podemos ver en el laboratorio de Cisco los vemos de esta forma. Vemos los equipos que están al centro, vemos el armario de telecomunicaciones, que es como decir el site, es decir, nuestro site o el site que ustedes ven en la sala de redes, digamos que, okay, aquí no sé qué le di, déjenme revisar, ok, lo vemos como esta parte, nuestros equipos, dispositivos de red, el armario o el rack en donde se encuentran, y digamos que la forma correcta de tener estos equipos es pues de forma cerrada, es decir, donde nadie pueda tener acceso a estos dispositivos. Es por eso que si se dan cuenta ustedes en la sala de cómputo, pues la sala de cómputo está cerrada y ahí solamente tienen acceso a determinadas personas encargadas pues de la distribución de redes. ¿De acuerdo? Generalmente el cableado estructurado es para evitar esto que nosotros vemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener, si se dan cuenta, hasta cierto punto está estructurado. ¿Por qué? Tiene distintos colores de cable, tiene, por ejemplo, su rack, tiene las terminales, y vamos a ver ahorita en qué consiste el cableado estructurado, ¿de acuerdo? Entonces, el cableado estructurado pues va a consistir en que, déjenme ver si hay algo más aquí que pueda mostrarles. El cableado estructurado, de hecho, nos va a mostrar desde cuál es la forma correcta, las temperaturas a las que deben de estar trabajando estos dispositivos, las conexiones a tierra, las canaletas, por dónde tienen que pasar, qué no tiene que haber cerca, por qué tiene que funcionar de esa forma. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de cableado horizontal, es decir, todo el cableado que nosotros ya mencionaba el compañero, que lleva la comunicación desde pues este site hasta, digamos, el usuario, tiene ciertas, o tenemos que tener en mente ciertas consideraciones. Por ejemplo, eh, no podemos hacer puentes entre cables, no podemos hacer derivaciones. ¿Qué quiere decir? Que no podemos cortar el cable, no podemos hacer uh, lo que muchas veces hacemos, pelar un cable, unir otro y hacer una derivación. Eso es a lo que le llamamos derivación. No podemos hacer empalmes, quiere decir que no podemos, por ejemplo, pelar los cables, torcerlos, encintarlos y de esa forma ya queda, ¿no? Entonces, todo el cableado también maneja esta parte de las normativas. No podemos hacer puentes, no podemos hacer derivaciones, no podemos hacer empalmes a lo largo de todo el trayecto de este cableado que estamos manejando. Se tiene que tener en cuenta la proximidad con el cableado eléctrico. Si se dan cuenta, pues todo lo que ya les había mencionado es, déjenme ver aquí,
¿Cómo aparece? Déjenme que cargue bien. Todos estos dispositivos, digamos que, de hecho aquí lo pudiéramos observar mejor, los cables de red, los cables por donde pasan, tenemos que tener en cuenta ciertas características, por ejemplo, la proximidad que tengan los equipos con el cableado eléctrico. Si se dan cuenta, la mayoría de los cables pasan por la parte de arriba, algunos por la parte de abajo, y eso también tiene que ver con la separación con el cableado eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces consideramos proximidad con cableado eléctrico. ¿Por qué con el cableado eléctrico? En algún momento ya les había comentado que tanto cualquier conductor por el que transite una corriente eléctrica va a generar un campo electromagnético. Entonces, si nosotros pasamos los cables de redes cerca del cableado eléctrico, pues se van a generar muchos niveles o se va a generar mucha interferencia electromagnética debido pues a la corriente que transita por estos conductores. Evitar que pase cerca de motores, evitar que pase cerca de elevadores, de transformadores. En este caso, en las oficinas o cuando nosotros implementamos en una red de área local, lo hacemos generalmente para un edificio. Entonces, ahí la mayoría de las veces no encontramos electrodomésticos, sin embargo, tal vez podemos encontrar, pues, transformadores, podemos encontrar estaciones de energía eléctrica, tableros de energía eléctrica, podemos encontrar motores, podemos encontrar elevadores. Entonces, esto también los afecta con el, digamos, campo electromagnético que esto llega a generar. Entonces, estas limitaciones también las vamos a encontrar en los estándares, ¿de acuerdo? Y estos estándares nos van a mencionar cuáles son esas características que no tenemos que realizar, ¿de acuerdo? También nos dice que dependiendo la longitud máxima de los cables, nosotros vamos a descontar generalmente 7 metros de esos cables. Y eso también lo mencionan las normas. ¿Por qué? Porque se está manejando más o menos 10 metros restarle a la longitud máxima. ¿Por qué? Porque estamos considerando que esa sea, digamos, que todavía el usuario pueda tomar una cierta distancia de donde llega la toma de corriente del servicio hasta donde va a tener pues su equipo conectado. ¿De acuerdo? Además de la distancia que se cubre desde, pues desde el panel, desde el site. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, eso es el cableado horizontal. Generalmente el cableado horizontal lo vamos a encontrar pues a manera de estrella o conexión con topología de estrella. ¿Por qué de estrella? Les voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Por qué con una topología de estrella? Por cierto, les queda un minuto máximo para que ustedes puedan subir su trabajo. Después de ese minuto ya no lo van a poder subir. Bueno, después de las 12:15 ya no lo van a poder subir. ¿De acuerdo? Entonces les comentaba, este cableado horizontal, digamos que va a extender. Profe, Mande. pero es que yo todavía no acabo, se me fue el internet 2 veces. Ok. Ok, termine de trabajar entonces mientras nosotros seguimos aquí. ¿Alguien más está en la misma situación? Ok, creo que no. Entonces, justo solamente por la compañera, continúe trabajando con eso entonces. Y ahorita me indique cuando esté listo para poderla habilitar. Ok, gracias. Ok. Déjenme ver acá en el chat, alguien más nos escribió. Ok, aquí Tatiana, yo desde ayer tengo mal el internet. Ok, entonces de todos modos realice su trabajo, por ejemplo, en PowerPoint. De hecho, y de ahí ya lo puede ir subiendo, ¿de acuerdo? Se los voy a dejar máximo para que lo puedan subir al finalizar la sesión. Es decir, termina la sesión y va a terminar el tiempo para que ustedes lo puedan subir. Entonces, les decía, este cableado horizontal pues nos va a extender el área de trabajo, es decir, nosotros vamos a poder conectar todos los equipos que nosotros queramos. Generalmente esto lo vamos a hacer en una topología de estrella, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también pues se incorporan otros dispositivos, por ejemplo, si vamos a encontrar, por ejemplo, dispositivos de videovigilancia, podemos aplicar
diferentes topologías, pero generalmente la topología que nosotros vamos a implementar está dentro de la norma IEA, diagonal TIA 568. Y ahorita les voy a mostrar dónde están estas normativas o dónde las podemos consultar. Denme un minutito. Pues, nuevamente la pantalla, que es lo que estaba buscando aquí. Y nosotros vamos a encontrarnos con... Déjenme compartir de nuevo. Vamos a encontrar esto que tenemos aquí, el diario oficial de la Federación, ¿de acuerdo? Cuando nosotros buscamos en el diario oficial de la Federación, quiere decir que nosotros estamos buscando en este caso la declaratoria de la vigencia de la norma mexicana, y aquí ya nos maneja la NICE 2020, ¿de acuerdo? Que fue hasta la del año pasado, que tiene que ver con las tecnologías de la información para cableado estructurado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos maneja ciertas normas, o nos maneja la normatividad que se debe cumplir, al menos para México, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos maneja pues algunos de los requisitos que tenemos que tener. Entonces, la normativa, perdón, todo lo que tiene que ver con cableado estructurado para edificios comerciales y oficinas tiene que ver con esta norma de aquí. Esta norma aplica la norma mexicana y ya nos da cuál es la norma que tenemos que cumplir. Y dice que la estructura, la configuración mínima del cableado genérico de los muebles, de las oficinas, la salida de las pruebas de comunicaciones, el diseño de los enlaces, los requisitos para la implementación, y nos maneja la bibliografía que nosotros podemos consultar para ver todos estos, o digamos, cumplir con esta clave, con esta norma mexicana, ¿de acuerdo? Dentro de esta norma mexicana también nosotros podemos encontrar, bueno, esto es respecto al diario oficial de la Federación, y de hecho esta, creo que salió de hecho aquí está la fecha, hace un año más o menos, es el, el 7 de abril, enero, febrero, marzo, abril, sí, es abril el 4, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros pudiéramos consultar cuál es esta norma, qué nosotros podemos utilizar para cumplir con esta normativa, ¿de acuerdo? Y encontramos algo de la bibliografía que nosotros podemos estar utilizando. Un momentito que ya se trabó. Dentro de del diario oficial de la Federación, nosotros también podemos encontrar, pues digamos que todo lo referente a esta parte de... okay. Todo lo que va referente a las normativas. Entonces, nosotros vamos a buscar todo esto de la norma de la Federación, pero aplicado específicamente para México. Y ahí vamos a encontrar dentro de estas normas para la Federación las normas que nosotros tenemos que cumplir para el cableado estructurado. ¿De acuerdo? Es más, déjenme abrir otra que está aquí. Dejen que cargue, un poquito lento. Ok, y aquí están, digamos que las normas mexicanas para el cableado estructurado. Nosotros tenemos que cumplir con cierta normativa para el cableado estructurado, y las normas mexicanas que están relacionadas al cableado estructurado son las normas que tenemos aquí, que tiene que ver con las puestas a tierra de telecomunicaciones, tiene que ver con cómo se balancea el cableado, tiene que ver con cableado genérico residencial, tiene que ver, y las normas son las que nosotros vamos a estar encontrando aquí, son de las normas mexicanas que se tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Pero ahora, aquí viene, no solamente son normas mexicanas las que se tienen que cumplir. Nosotros cuando hablamos de las normas mexicanas es porque son las que se aplican también aquí. Sin embargo, nosotros vamos a incluir, por ejemplo, déjenme abro una nueva. Nosotros vamos a encontrar, referente a esto, nosotros vamos a encontrar quiénes o cuáles son las organizaciones que hacen las normas para el cableado estructurado. Dentro de estas organizaciones
dentro de estos pues encargados de realizar estas normas para el cableado estructurado, encontramos a ANSI, American National Standard Institute, encontramos a ISO, Internacional, Organización Internacional de la Estandarización, encontramos a EIA, Electronic Industries Alliance, encontramos a TIA, Advancing Global Communication, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos da un poquito de la teoría de quiénes son estas organizaciones, por ejemplo, nos dice que la de TIA es fundada alrededor de los 85, después del rompimiento del monopolio de AT&T, ¿de acuerdo? Y va a desarrollar normas de cableado estructurado para la industria, ¿de acuerdo? Y para muchos productos de telecomunicaciones. Y aquí nos encontramos que tiene 70 normas establecidas. Entonces aquí ya podemos basarnos en 70 normas. Si nos vamos con ANSI, dice que es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización, es parte de ISO y de la, Comisión Electrotécnica Internacional, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no nos da cuántas normas tiene, digamos, ya preestablecidas. Vemos a EIA y dice que es una organización que está formada por la Asociación de las Compañías Electrónicas de Alta Tecnología de Estados Unidos, cuya misión es promover el desarrollo del mercado y competitividad de la industria de alta tecnología. ¿Sale? Entonces, vemos a ISO, los estándares internacionales o la Organización de los Estándares Internacionales. Es una organización no gubernamental creada en 1947 a nivel mundial que dice que, bueno, dice que tiene presencia en más de 140 países y, bueno, son normas nacionales. Pero aquí también vemos a IEEE, ¿de acuerdo? Entonces, IEEE, ¿por qué? Porque es de las principales, pues, en el área de comunicaciones. Y aquí recuerdo que ya habíamos visto los estándares 802, específicamente vamos a ver los que son aplicados al 802.3, que son las redes de área local. Entonces, todas las normativas para estas normas, para estas redes, ¿de acuerdo? Y aquí nos manda algunas normas que tienen que ver con el cableado estructurado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la ANSI nos dice que participa ANSI, TIA, EIA, y nos da la 568B. Dice que es cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales sobre cómo instalar el cableado. Y aquí nos da la norma que se tiene que seguir. Los requerimientos generales, el cableado de par trenzado balanceado y los componentes para el cableado de fibra óptica. Entonces, nosotros podemos encontrar una infinidad de normativas, ¿de acuerdo? Ahora, con esto, ¿qué es una norma? Y aquí nosotros vamos a encontrar ya las normas que aplican específicamente para la parte de México. Ahora, ¿qué es una norma? ¿Quién me dice que es una norma o qué es un estándar? Y si nos vamos al diario oficial de la Federación, vamos a encontrar que, déjenme ver si está aquí. Los escucho, ¿qué es una norma? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Vamos a encontrar, bueno, déjenme ver qué dice este de aquí. Normas y estándares, ¿sale? ¿Qué es una norma o qué es un estándar? Los estándares o las normas, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar dos definiciones entre normas. Vamos a encontrar también distintas entre estándares, ¿sale? Pero digamos que dentro de lo que nosotros vamos a encontrar como normas o como estándares, déjenme ver aquí. Ok, creo que aquí no viene algo como tal. Normas y estándares, definición, pero déjenme ver aquí. Ok, definición de estándar.
El término estándar tiene su origen, patrón. Ok, aquí está. El concepto se utiliza para nombrar aquello que puede tomarse como referencia, patrón o modelo, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que un estándar es una referencia, es un patrón o un modelo, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y esto lo vamos a ver aquí abajo. Vamos a conocer como estandarización o normalización el proceso que apunta a la creación de normas que son utilizadas a nivel general para un determinado ámbito, ¿de acuerdo? Es decir, van a ser una referencia, van a ser un patrón o van a ser un modelo que se tiene que seguir, ¿de acuerdo? ¿Sí me siguen escuchando? Hola, hola. Entonces, decíamos que... Déjenme ver acá. Sale. Entonces vemos que las normas, los estándares van a ser una referencia, van a ser un patrón, van a ser un modelo, ¿de acuerdo? Quiere decir que si no sigo ese patrón puede funcionar, es correcto, puede funcionar. Sin embargo, no estaría dentro de un estándar, no estaría dentro de un color, no estaría dentro de una norma. La norma nos menciona o nos menciona cómo podemos realizarlo, es decir, una normativa, una ley que se tiene que aplicar, ¿de acuerdo? Un estándar es algo que aunque no esté bajo las condiciones que están realizadas bajo el estándar, es más, vamos a estándar y el otro era norma. ¿Sale? Aquí nos dice norma, principio que se impone o se adopta para dirigir una conducta o la correcta realización de una acción. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver aquí. Aquí ya nos dice que la norma es una regla o un conjunto de estas, ¿de acuerdo? Ya va como que más a más algo que se tiene que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, ya es más una ley y un estándar es algo que nosotros podemos utilizar para, como lo dice, como patrón, como modelo, pero no quiere decir que lo tengamos que seguir de el todo, al pie de la letra, ¿de acuerdo? Es decir, son, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Mm, Van relacionadas, pero por ejemplo, los estándares, es decir, nosotros tenemos un estándar de calidad. Quiere decir que si no sale con ese estándar, no tiene calidad, puede tener calidad, sin embargo, no cumple con ciertas características. A esto es a lo que nos referimos con la parte de los estándares. Las normas, sin embargo, ya es algo un poco más establecido, es decir, la norma me marca que tiene que hacerse de esta forma, y si no lo hago de esta forma, entonces no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, a esa parte me refiero cuando nosotros hablamos de las normas del cableado estructurado. Quiere decir que si nosotros no seguimos esas normas, no tenemos una red de cableado estructurado, posiblemente tenemos una red funcional, sin embargo, no estaría dentro de una de cableado estructurado. ¿Por qué? Porque el cableado estructurado nos menciona, bueno, nos mencionaba hace rato las características del cableado horizontal. ¿Qué características tenía el cableado horizontal? Ah, bueno, la norma dice que generalmente tengo que utilizar una conexión de tipo estrella. La norma me dice que no puedo hacer empalmes, que no puedo hacer derivaciones, que no puedo hacer uniones de dos cables diferentes, o al menos tiene que ser una sola pieza de cable desde donde yo esté conectando mis dispositivos de red, por ejemplo, router, switches, hasta mi usuario final. Entonces, esa ya viene por una norma. La norma dice que si no lo tengo de esa forma, pues voy a tener posibles detalles y mi cableado no va a ser un cableado estructurado, posiblemente es un cableado funcional. Sin embargo, ¿qué va a delimitar ahí? Ah, pues la velocidad de transmisión se va a ver afectada. La radiofrecuencia de los empalmes que yo utilice puede que tenga problemas al momento de hacerlo, puede que tenga calentamiento de cables, puede que ni siquiera funcionen los cables. Entonces, a esta parte van las normas y los estándares. Las normas también me mencionan, o los estándares me dicen que puedo hacer el tipo de cableado, el tipo de conector que puedo utilizar. Es decir,
qué dispositivos puedo utilizar dentro de mi red de cableado estructurado, qué tipo de cable o qué categoría de cable voy a poder utilizar en este cableado estructurado para poder trabajar. ¿Vamos bien? Les dejo de compartir mi pantalla. Entonces, nosotros en el momento en que estemos trabajando con cualquier tipo de cableado estructurado, pues vamos a encontrarnos con estas normativas, vamos a encontrarnos con que estas normas, estos estándares van a ser importantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al momento de estar estandarizados, si ustedes imaginen la situación, ustedes hacen un cableado o una red con cableado estructurado, ¿de acuerdo? Siguiendo las normas, siguiendo los estándares. ¿Qué vienen en esas normas? Cumplir con las distancias máximas para cada cable, cumplir con los conectores que se van a utilizar para cada dispositivo que sean los correctos. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos con cable, generalmente lo utilizamos para red de área local. Cuando nosotros hacemos cable estructurado para red de área local, les comentaba desde el inicio, generalmente utilizamos un cable de par trenzado. Si utilizamos ese cable de par trenzado, ¿cuál es la distancia máxima para el funcionamiento de este cable de par trenzado? ¿Cuál es la distancia máxima? Creo que aquí dice 100 metros o algo así. Bueno, decía que una sección, la máxima medida que puede tener, creo que es de 100 metros. Ok, sí, es correcto. 100 metros para un cable de par trenzado. Pero aquí también vamos a tener algunas consideraciones. 100 metros sin ningún tipo de curvas, sin ningún tipo de, digamos, doblez del cable, ¿de acuerdo? Es decir, hasta los dobleces afectan en nuestro cableado estructurado. También dentro de las normas para este cableado estructurado dice que para el momento en que nosotros diseñemos y apliquemos un cableado para una red estructurada, no podemos tener dobleces de cable, no podemos doblarlos a más de 90 grados. Y es más, no puedes tener más de de un doblez en un tramo de este tipo de cableado estructurado. Y esto lo vamos a ver en las normativas del cableado estructurado, ¿de acuerdo? Entonces, va desde las distancias máximas, qué características no podemos tener el cableado estructurado. Al contrario de lo que vemos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a cualquier red de área local que hayamos visto en cualquier lugar, ¿qué es lo que hacemos como instaladores? Pues yo veo que hay columnas, por ejemplo, castillos, traves. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo lo paso por la orilla del techo y le doy tantos dobleces como necesite, o lo paso por una tubería y no importa que se vaya a pasar junto a los apagadores, no importa que vaya a pasar junto al tablero eléctrico. Entonces, estas normas también nos mencionan que no deben pasar por estos lugares. Es decir, que los dispositivos que están conectados al rack, al switch, al router, tienen que estar conectados directamente a una puesta a tierra física. Es decir, que sí tiene que tener interconexión con una red de cableado eléctrico, pero no tiene que estar cerca de esta red. ¿Sale? Entonces, son las normas. Por ejemplo, dentro de las normas también nos maneja. Cuando yo les dejé investigar la norma 568 B, la 568A, ¿qué decían esas normas? ¿O para qué eran esas normas? Yo les dejé investigar la norma 568A y la 568B, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que esa normativa me dice cómo debo de acomodar los cables de mi conector para que estos funcionen de una forma óptima, ¿de acuerdo? Es decir, los colores que acomodamos para crear un cable directo, para crear un cable de par trenzado, para crear un cable cruzado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí veíamos el acomodo de los cables. Y esta normativa también funciona cuando ustedes llegan a digamos que se convierten en administradores de red. ¿Qué pasa si ustedes llegan a un edificio y pues no siguen ninguna de estas normas? ¿Cómo pueden identificarlo? ¿Cómo pueden hacer el mantenimiento de la red? ¿Cómo pueden hacer una reparación? Entonces la normativa se realiza para esta parte, es decir, yo voy a colocar o voy a ponchar mis cables conforme a una norma para tener una fácil identificación y para tener, digamos, que esté dentro de un estándar. Es decir, que la norma me dice que para estar dentro de un estándar yo necesito colocarlos de esa forma.
Pero yo les había comentado, si ustedes quisieran crear su propio acomodo de cables, va a funcionar, va a seguir funcionando la red. Sin embargo, el día que ustedes necesiten hacer una reparación, que necesiten modificar un cable, que necesiten cortarlo, que necesiten reemplazarlo, pues se van a encontrar con que ya ni siquiera se acuerdan cómo lo acomodaron y cómo se encuentra la otra punta. Ahora, supongamos que no tienen, eso funcionaría cuando ustedes pueden ver las dos puntas del cable. Si no pueden ver las dos puntas del cable, al menos para tener idea de cómo se colocó, pues entonces ahí es donde vienen los detalles, ¿de acuerdo? Dentro de estas normas de esos estándares también nos menciona que todo el cableado estructurado tiene que ser probado, tiene que ser testeado antes de comenzar a funcionar para evitar posibles anomalías, para evitar posibles fallas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, dentro de estas normas, digamos que pues tienen un propósito, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de las normas? Con lo que ustedes ya leyeron, con los que les estuve comentando ahorita, ¿cuál es el propósito de las normas? ¿Cuál es el propósito de estos estándares? Pues pudiera ser tener un mejor control de pues cómo está estructurado tu sistema de redes, así ya sabes cómo actuar ante digamos una problemática que surge dentro de las conexiones y también pues te ayuda a, bueno, a reducir costos también porque pues también tomas en cuenta lo Se está cortando un poquito, que compañero. vendría siendo el tipo. Ok, sí bueno, es correcto lo que menciona su compañero. De hecho, ya no sé si seguiste hablando, se cortó, se escuchó un poquito cortado al final, pero pues sí, lo que nos mencionó su compañero es que, bueno, está estandarizado para tener un buen rendimiento, para reducir costos, para que puedas darle mantenimiento de forma ordenada y digamos que ahí puedes reducir los costos en cuestión del mantenimiento y pues de la revisión periódica que se le tiene que dar a la red, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, estos estándares, digamos que se van a considerar de cableado estructurado cuando tú puedes identificar correctamente cada uno de los equipos que tienes conectado. A qué red están conectados, a qué dispositivo están conectados, qué tipo de topología tienes, cómo la construiste, cómo estás administrando tu red. Entonces, en el momento en que tú tienes conocimiento de todo eso, que se tiene el conocimiento, el mantenimiento es mucho más rápido. Es decir, es más fácil de administrarlo. ¿Por qué? Porque el cableado estructurado quiere decir que el sistema está diseñado en bloques y tú tienes conocimiento de cada uno de los bloques, tienes conocimiento de cómo está funcionando. Ahora, si sigues las normas, te puedes encontrar pues que tu cableado o tu red de área local pues va a tener una topología, que los cables están cumpliendo con una distancia máxima, que el rendimiento de los componentes pues es el rendimiento adecuado. Y estas normas nos van a mencionar pues todas estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Les decía, las normativas, los estándares, pues van a ser algo que nosotros ya tenemos como una guía, como un protocolo, y dentro de todas estas normas nos hacen recomendaciones para que estos dispositivos funcionen de la mejor forma, ¿de acuerdo? Desde la forma en colocar los conectores, desde los dispositivos que vamos a poder utilizar, las distancias máximas, y en base a estas características o a esas recomendaciones, pues empiezan a funcionar digamos que, pues las características de rendimiento óptimo para el equipo, ¿no? Hay equipos que tienen, por ejemplo, un rendimiento muy específico, tienen que estar de cierta forma, conectados en cierta jerarquía para que esto pueda, pues, fluir de la mejor manera la trama de los datos. En cuestión, por ejemplo, hay algunos dispositivos que van a requerir de, por ejemplo, cable par trenzado de alto rendimiento, tal vez fibra óptica, algunos que pueden trabajar con diferentes dispositivos o diferentes medios de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto pues tiene que ver con la toma de los conectores, tiene que ver con la forma en la que las telecomunicaciones pueden hacer su trabajo de forma óptima.
¿de acuerdo? Entonces, en teoría todo el cableado tendría que ser estructurado, tendría que ser especificado y aparte de eso, pues tener pues la administración de una persona para que pueda identificarlos de forma correcta. Y más adelante vamos a ver que también tenemos que llevar una cierta bitácora, una cierta documentación de qué es lo que estamos trabajando con esta red, es decir, como ir generando ciertos reportes, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver esa parte de los reportes. Entonces nos habíamos quedado en el cableado me dio un poquito, en el cableado horizontal, ¿cierto? Tenía que ver, por ejemplo, si es un edificio de varios pisos, tiene que ver con el cableado horizontal que tiene que llegar a cada uno de los equipos que se pueden encontrar en ese piso, es decir, a cada una de la toma para los usuarios que se encuentren en ese nivel. Es por eso que va de forma horizontal. Cuando nosotros hablamos de cableado vertical, ¿qué es el cableado? Bueno, decía que es el encargado de crear interconexiones entre los cuartos de equipo, em, cuartos de entrada de servicios y cuartos de telecomunicaciones. Y bueno, este tipo de cableado incluye cables verticales, conexiones cruzadas principales e intermedias, terminaciones mecánicas y cordones de percheo para conexiones cruzadas. Ok, entonces, ¿qué quiere decir ese cableado vertical? Que ese cableado vertical nos va a permitir la interconexión entre diferentes dispositivos o entre diferentes, ¿cómo lo mencionó? Cuartos ¿de qué dijo? ¿Cómo era? Cuartos de equipo, servicio y de telecomunicaciones. Ok, cuartos de servicio, es decir, esos cuartos de servicio generalmente podemos encontrar que esos cuartos de servicio van a estar internamente con un dispositivo de red que permite la conexión de estos dispositivos. Puede ser un switch, puede ser un router, y digamos que el cableado vertical va a ser la conexión entre estos distintos dispositivos, o lo podemos encontrar, por ejemplo, si imaginemos que tenemos un edificio de 10 pisos y en cada piso nosotros tenemos un equipo para interconectar a todos los usuarios que se encuentren en ese piso. Entonces, el cableado vertical tendría que ser la interconexión entre estos dispositivos que están permitiendo que se llegue el servicio a los diferentes pisos. Y el cableado vertical sería de ese equipo que está conectado en ese piso a los usuarios finales. ¿De acuerdo? Este cableado vertical también se va a encontrar como backbone y digamos que va a ser desde todos estos cuartos de servicio que se mencionan, todos estos posiblemente equipos que tengamos conectados dentro de los edificios y hasta el cuarto de telecomunicaciones o el site. Entonces, incluye toda la comunicación entre los distintos pisos de un edificio, por ejemplo, y digamos que es necesario cuando tenemos distintos equipos, distintos pisos que nos permiten la conexión a los distintos usuarios. Y eso también viene dentro de las normas, ¿de acuerdo? Dentro de estas normas también lo menciona la norma IEATA 568, que esta pues debe prever la ubicación y la transmisión del cableado tanto en vertical como en horizontal y tiene que preverse la ubicación de estos dispositivos. ¿Dónde van a estar ubicados estos dispositivos que son necesarios para poder lograr pues la comunicación? Estos cuartos de servicio, como lo mencionan los compañeros, como lo han estado mencionando algunos de ustedes, ¿qué son? ¿Qué son estos cuartos de servicio? Estos cuartos de servicio son lo que les mostraba hace rato en las imágenes. Son pequeños cuartos, pequeñas habitaciones, puede ser un armario, puede ser un cuarto específico en donde generalmente no tiene acceso ninguna persona, son totalmente independientes, eh, tienen que estar cerrados la mayoría del tiempo. Digamos que tiene que haber al menos uno por este piso en cada uno de los edificios. Por ejemplo, hablando del edificio de 10 pisos, habría pues al menos uno por piso. ¿Qué habría dentro? Pues estarían los dispositivos de red y estarían solamente pues los equipos de cómputo necesarios para poder administrar esos equipos. ¿De acuerdo? Entonces,
Esos cuartos de servicios, esos cuartos de entrada, pues digamos que van a estar todos los accesorios, los accesos de conexión, es decir, todos los dispositivos de red, tienen que contar también con dispositivos de protección, tienen que tener equipos para conectarse, por ejemplo, a servicios externos. ¿Qué más pueden tener estos? Mm, el diseño de estos también tiene que estar bajo una norma, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que tener también ciertos requerimientos mínimos y dentro de los requerimientos mínimos que va a tener un equipo, un cuarto de servicio o un site, podemos encontrar pues las conexiones de los cables UTP, las tensiones de los cables no deben de estar tensos, los cables eh, no deben amarrarse a otro tipo de cables, no tienen que ir trenzados entre cables, eh, tienen que utilizar la categoría pues específica apropiada para lo que se quiera transmitir. Aquí también lo que les mencionaba hace rato, no debe haber, por ejemplo, curvas, no debe haber giros que sean pues menores a 90 grados, es decir, no puedo doblar los cables porque eso también pues afecta a mis dispositivos, ¿de acuerdo? Bueno, más bien a mi medio de comunicación. También en estos cuartos nos va a mencionar lo que les decía hace rato, que tenemos que tener pues nuestros equipos conectados a una tierra física y esto ya tiene que ver con las normas, con los estándares. ¿Qué es la tierra física? La protección que tienen todos los dispositivos frente a cualquier tipo de descargas eléctricas, generalmente cuando hay picos de voltaje en las líneas eléctricas, ¿de acuerdo? Es decir, pues por normativa, por ejemplo, también en cuestión de electricidad, todas las casas tienen su puesta a tierra. Es decir, debajo del medidor de su casa hay una varilla de cobre enterrada en el piso y del medidor a la varilla está conectado un cable, tiene que ser también con un calibre mínimo, la varilla tiene que tener ciertas características, tiene que tener una distancia mínima. Entonces, esas también son normativas que se tienen que seguir, ¿de acuerdo? Y los sistemas de puesta a tierra tienen que ir específicamente con una cierta resistencia, es decir, cuando ustedes miden la resistencia de un componente eléctrico, ¿cómo la miden? La miden bajo un multímetro, ¿cierto? O pueden calcularla mediante un código de colores, hablando de pues, electrónica. Si nosotros hablamos un poco de electricidad, viene la puesta a tierra que también tiene que llevar ciertos compuestos químicos, tiene que llevar una varilla de cobre conectada a un lugar específico donde se vayan todas las descargas, donde vayan a parar todos los picos de corriente eléctrica, todo lo que llegue por la corriente eléctrica que pueda afectar a un dispositivo. Entonces, eso tiene que ver con que todos los gabinetes de todos los equipos tienen que estar conectados a la tierra física de la conexión eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo esto de pasarlos por donde hay, por ejemplo, motores, donde hay cables de eléctricos, que vayan, por ejemplo, el cable de red junto con un cable eléctrico, producen hasta cierto punto una cierta atenuación en pues, el funcionamiento de los dispositivos, de los cables de red, entre otros equipos. ¿Qué va a hacer esta atenuación? ¿Qué es una atenuación? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si nosotros hablamos de que hay una luz tenue o atenuada, ¿qué queremos decir? ¿Alguna idea? Débil, o bueno, de menor, bueno, sí, débil, ¿no? ¿Qué es débil? ¿Qué es baja? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de la atenuación en los dispositivos de red, decimos que, bueno, va a haber una pérdida de señal, pues debido ya sea a la distancia, por ejemplo, que nosotros utilizamos. Hablábamos de los cables de par trenzado. Decíamos, tienen 100 metros como máximo. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que después de 100 metros ya no va a funcionar mi dispositivo? Pues no realmente, pero digamos que el óptimo para que pueda trabajar todavía su dispositivo, digamos bajo las normas y los estándares, es de 100 metros. Puede funcionar tal vez hasta los 120, 130, tal vez. No lo he comprobado, es hipotéticamente, ¿de acuerdo?
Entonces quiere decir que posiblemente sí funciona, pero va a tener una atenuación, es decir, va a tener una pérdida de señal debido a la distancia que no se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, si no cumplimos con esa distancia de un punto a otro, vamos a tener una atenuación. ¿Qué puede causar esta atenuación? Esta atenuación puede causar errores, puede causar bajo desempeño, puede causar demora en la transmisión de datos, debido a que, bueno, si hay una atenuación, entonces quiere decir que hay un bajo desempeño, se pierden datos, hay colisiones, entonces se tienen que retransmitir todas las señales, se tienen que comprobar pues todas las señales, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quisieran utilizar a más de estas cantidades, tendrían que utilizar pues algo más, por ejemplo, repetidores, amplificadores o dispositivos intermediarios, ¿de acuerdo? Que puedan extender pues más allá de esto. Los campos eléctricos también, o los campos magnéticos, electromagnéticos también causan estas atenuaciones. Entonces, pues lo mismo causan la pérdida de señal, tal vez no debido a la distancia, pero la causan debido a las interferencias o los campos electromagnéticos que alteran los bits, las tramas de datos que pasan por esos dispositivos. ¿Qué causa que tengan que retransmitirse todas las señales para poder establecer una comunicación, o que se pierdan datos, que se modifiquen y se pida la retransmisión de la trama para poder comprobar que es correcta, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tiene que ver con las normas y los estándares. Les voy a pedir a ustedes que de tarea vayan investigando a estas, por ejemplo, cuáles son las normas de cableado estructurado, todas las que puedan, de las organizaciones que estuvimos mencionando hace rato. Vamos a encontrar normas de ANSI, vamos a encontrar normas de ISO, vamos a encontrar normas de EIA, vamos a encontrar normas de TIA, vamos a encontrar muchas normas todavía, y cada una de esas normas es aplicada al cableado estructurado en una parte específica. Por ejemplo, algunas en cuestión de cómo colocar conectores, cómo conectar el recorrido de los cables, cómo colocar la infraestructura, cómo administrar una infraestructura, cómo las distancias máximas, los calibres de los cables, las distancias mínimas, máximas de los cables eléctricos, de las tuberías de agua, ¿de acuerdo? Entonces, investiguen todas estas normas, por favor, ¿de acuerdo? Todas las normas y los estándares que ustedes puedan encontrar referentes a cableado estructurado, ¿de acuerdo? ¿Dónde pueden encontrar esto? Pueden encontrarlo en el diario oficial de la Federación. Pueden encontrar ahí las normas mexicanas que aplican la normativa que cumple, las normas y los estándares. Esas también las pueden encontrar en los libros que vienen ahí mencionados en el diario oficial de la Federación, ¿de acuerdo? Van a encontrar normas que están específicamente para algunos países, por ejemplo, en el caso de México, y van a encontrar otras que son, digamos, internacionales, ¿sale? Entonces, ahí en el diario oficial de la Federación ustedes pueden darse una idea de cuáles son las normas que tienen que cumplirse, pueden darse una idea de cuál es la bibliografía que ustedes pueden consultar, ¿vale? Entonces, ahí viene la bibliografía. Es más, les voy a pasar la URL del diario oficial de la Federación que les mostré, ¿de acuerdo? Donde viene, bueno, algunas normas, viene la parte de donde pueden consultar ustedes la bibliografía. Déjenme, les coloco el link aquí en el chat. Y ya la tienen ahí en el chat, ¿de acuerdo? Busquen todas las normas, busquen todos los estándares. Y bueno, ahí sí van a ser bastantes normas, bastantes estándares. Entonces, sí vayan, creen un apartado ahí en sus apuntes, en tareas o deberes, coloquen uno que diga normas y estándares, ¿de acuerdo? Y continuamos con esto todavía la siguiente sesión, ¿de acuerdo? De qué normas, qué estándares y qué características nos mencionan, qué recomendaciones nos dan estas normas y estos estándares, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente las investiguen y las pongan ahí, sino que vayan investigando, vayan leyendo, ¿de acuerdo? Porque ahora ustedes van a ser quienes me van a platicar qué vienen, qué recomendaciones nos dan dentro de esas normas. En cuanto a la distancia, por ejemplo, de tuberías de agua, distancia en contactos eléctricos, distancia de piso a techo en que se colocan los dispositivos,
las instalaciones, los tipos de cable que utilizamos, los tipos de conectores, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso quiero que vayan realizando ustedes y lo platicamos la siguiente sesión. ¿Alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? Ok, para quienes habían tenido problema al subir su mapa, de hecho se los voy a habilitar todavía hasta ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, después de la sesión, supongo que ya los tienen, les voy a dar todavía, dijimos que a las 12:15 era como máximo. ¿Alguien ya lo terminó? ¿O que todavía no lo terminara? Déjenme ver el chat. Ok, ¿quién es? No, creo que no, al parecer no, yo ya lo terminé. Ok, ¿quién más era quien tenía detalle? Yo, Inge. Ok, ¿ya lo terminaste? Sí, ya casi. Ok, entonces lo dejo habilitado para que lo puedan subir ahorita, ¿de acuerdo? Y ya está. Quedaría como máximo a la 1:30 para que ustedes lo puedan subir. Entonces, para que no tengan detalle. Y bueno, sería todo. Y nos veríamos la siguiente sesión. Entonces, todo esto que les estoy pidiendo lo van a colocar en el apartado de deberes, por favor. Deberes o tareas, no recuerdo qué nombre le dejamos. Van a colocar ahí todo lo que sea referente a las normas. Por ejemplo, van a encontrar las normas y déjenme, se les comparto la pantalla nuevamente. Déjenme ver dónde las encontré. Bueno, es más, vamos a hacerlo. En cuestión ya no abrió. ¿Vale? En cuestión, por ejemplo, de las organizaciones, busquen a las organizaciones que mencionamos, busquen las normas y busquen los estándares que tienen para cableado estructurado, para red de área local. ¿De acuerdo? Y ahí les va a decir, bueno, cuál es el nombre de la norma y quiénes participan en la elaboración de esa norma. Por ejemplo, se me ocurre ANSI TIA diagonal, ANSI diagonal TIA diagonal 568, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, ANSI TIA EIA 568B. Quiere decir que estas normas están formadas por estas instituciones y tienen que ver con la norma que ya hemos investigado, que es la de, por ejemplo, cómo instalar el cableado de par trenzado, ¿de acuerdo? Y ahí van a encontrar la norma 568A, la norma 568B, van a encontrar la norma 569A, 570, 600 y algo, entonces sí van a encontrar varias normas y cada una de ellas va aplicada a diferentes cuestiones, cada una de ellas tiene ciertas recomendaciones y de hecho son descargables los listados de estas normas, ¿vale? ¿Alguna duda? Ok, creo que no. Entonces detengo su grabación